Buenas tardes. Buenas tardes, profe. El día de hoy vamos a ver lo que es la parte de geometría, ¿sí? El día de ayer nos quedamos pendientes con ver lo que viene siendo la parte de, de notación científica. Vamos a ver algo de notación científica. Posteriormente vamos a trabajar con geometría. Por ahí te mandé un temario, ¿sí? El temario es para los exámenes, para los que estudies tú los temas que se van a aplicar en lo que respecta a aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, estadística y probabilidad, ¿sí? De estos temas, lo que tú tengas dificultad, pues ahí me los vas mencionando para que podamos verlo. El día de ayer estuvimos trabajando con toda la parte de álgebra, operaciones básicas que vienen siendo de enteros, de decimales y de fracciones. Y vimos algo de porcentajes. Vamos a ver ahora lo que es la potencia de 10, ¿sí? Cuando tú tienes, por ejemplo, le voy a poner por aquí el tema. El tema le voy a poner tema, notación científica. La notación científica es cuando tú vas a hablar una potencia de 10. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes un número, vamos a poner desde el principio, 3 por 10. Si tú tienes 3 por 10, sería como si fuera, le agregas un 0, nada más, ¿sí? 3 por 10 es 30. Ahora, cuando tú tienes, por ejemplo, 3 por 10 a la 2, significa que es 3 por 100. Se le agrega dos ceros. Se le agrega dos ceros. Ahora, yo te quiero enseñar una manera en la que tú puedes hacerlo rápidamente. Por ejemplo, si tú tienes así, 3 por 10 a la 5. ¿Qué vas a hacer? Le vas a agregar al 3 5 ceros. ¿Cuál es la razón por la cual le agregas 5 ceros? Porque tú tienes aquí un punto. Tienes así, punto 0. Tienes punto 0. Entonces, este punto lo vas a recorrer 5 espacios. Sería 3, 1, 2, 3, 4, 5. Te va a quedar 300,000. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en la notación científica, tienes 3.8. 3.8 por 10 a la 3, vas a recorrer el punto 3 espacios. 3 espacios. 1, 2, 3. Te va a quedar así. 3.800. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, así, 4.98765 por 10 a la 2, ¿qué vas a hacer cuando tienes por 10 a la 2? Vas a recorrerlo, ¿cuántos espacios el punto? Dos. Dos espacios. Y aquí te va a quedar el punto. Te va a quedar 498.765. ¿Sí? O sea, cuando el exponente es positivo, el punto se recorre a la derecha. Y aquí tú vas a decir, profe, pero ¿por qué acá nada más se le agrega 0? Porque tú tienes un punto aquí. Acuérdate que todo número entero tiene un punto al final. O sea, 3 enteros con 0 decimales. Lo que pasa es que un punto, un número entero, siempre va a tener un punto al final. Por ejemplo, si yo te pongo el número 8, el 8 es 8.0. O sea, aunque no tenga valor este 0, tú sabes que son 0 decimales. Entonces, en la notación científica así es. Es cuando, le voy a poner por aquí, cuando multiplicas
cuando multiplicas un número decimal por una potencia 10 por una potencia de 10, coma, cuando la potencia de 10 es cuando el exponente es positivo, cuando el exponente es positivo, se recorre el punto a la derecha. Se recorre el punto a la derecha. A la derecha, la cantidad de veces que marca el exponente. Se recorre el punto a la derecha, la cantidad de veces que marque el exponente, que indique el exponente. Ahora, si ese exponente, por ejemplo, si tú tuvieras así, voy a borrar este de aquí de arriba. Si tú tuvieras, por ejemplo, 3.4 por 10 a la 3, ¿qué vas a hacer en este? ¿Qué vas a hacer? Vas a recorrer el punto, ¿cuántos espacios? 3 veces. 3 espacios. Entonces, ¿cuántos ceros vas a poner? Voy a poner 3 ceros. ¿3 ceros o 2 ceros? ¿Cuántos? 2. 2. ¿Por qué? Porque ya tienes uno aquí. 1, 2, 3. Entonces te va a quedar así. 3400. Y se elimina el punto. ¿Sí? Bueno, esto es cuando la notación, cuando el exponente es positivo. Porque cuando el exponente es negativo, fíjate lo que sucede. Cuando el exponente es negativo, pasa esto. En lugar de recorrer el punto hacia la derecha, lo vas a recorrer a la izquierda. ¿Sí? Cuando el exponente es negativo, tú lo vas a recorrer a la izquierda de esta manera. Por ejemplo, que tú tengas así de esta manera. Que tú tengas lo que viene siendo 38.26 por 10 a la menos 2. Si tú lo tienes así, como el exponente es negativo, ¿sí? Tú lo vas a recorrer para la izquierda y te va a quedar el punto aquí. Te va a quedar punto 38.26. O sea que si yo tengo, por ejemplo, así, punto 9 por 10 a la menos 3, tú lo vas a recorrer 3 espacios. Sería 1, 2, 3 y pones un punto. Y te va a quedar punto 0009. ¿Sí? O sea, cuando el exponente es negativo, lo vas a recorrer hacia la izquierda del punto. O sea, así. Por ejemplo, ahí, observa, aquí vas a recorrerlo así. 1, 2, 3, 4. Y el punto te queda aquí. Porque te está diciendo que lo recorres 4 espacios. ¿Sí? Entonces te quedaría así. Punto 0, 3, 8, 9, 7. ¿Sí? Esto es la notación científica. Otro ejemplo, por ejemplo, 6987 6.5 por 10 a la menos 7. Vas a recorrer el punto 7 espacios a la izquierda, porque es negativo. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pones el punto aquí y agregas 2 ceros. Sería punto 0, 0, 6, 9, 8, 7, 6, 5. Entonces esto le voy a poner aquí como información. Cuando se multiplica
cuando se multiplica una base 10 con exponente negativo, se recorre el punto hacia la izquierda. Se recorre el punto hacia la izquierda las veces que marque el exponente. Las veces que marque, o los espacios. Voy a poner los espacios mejor. Los espacios que indique el exponente. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo pusiera así? Si yo pusiera, por ejemplo, el 8 por 10 a la menos 3. ¿Cómo te quedaría ese? 8 por 10 a la menos 3. 8 por 10 a la menos 3. Acuérdate, cuando un número no tiene un punto, está al final, o sea, es 8.0. Entonces, ¿cómo te va a quedar a ti? Sería 8 por 10 a la menos 3. ¿Dónde está el punto ahí? El punto está aquí, mira. El punto está aquí. 8 puntos. Y lo vas a recorrer hacia la izquierda, este punto. Entonces, Lo recorremos. 1, 2, 3. Y aquí te va a quedar el punto. ¿Cuál sería el resultado? Punto 0, 0, 8. Porque lo recorriste 3 a la izquierda. Cuando es negativo se recorre a la izquierda. Pero acuérdate lo que te dije. Un punto, un número normal, entero, tiene el punto al final. ¿Sí? Es como si dije, el número 28. ¿Dónde tiene el punto el número 28? El 28 tiene el punto aquí, 28.0. O sea, sí tiene punto, aunque no se ponga. Un número entero sí tiene punto, aunque no se ponga. Sería 28.0. ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a concluir con lo que viene siendo la parte de aritmética. Vamos a pasar ahora a la parte de geometría. geometría. Sí. En la parte de geometría tenemos primero lo siguiente. En la parte de geometría tenemos primero las propiedades. Uso del transportador, paralelas, perpendiculares. Ok, vamos a ver. Así rápido vamos a dar un repaso de lo que es la geometría. Ahí va. Geometría. En el caso de geometría, tú debes de tener estos conceptos, ¿sí? Que vienen siendo rectas paralelas, rectas perpendiculares. ¿Cuáles son las rectas paralelas y las rectas perpendiculares? Las rectas paralelas, estas que están acá, nunca se cruzan. Y las rectas perpendiculares son aquellas que se cruzan formando ángulos de 90 grados. ¿Sí? O sea, las paralelas nunca se cruzan. Nunca se cruzan. Y las perpendiculares se cruzan formando ángulos de 90 grados. Ahora, si nosotros nos vamos a lo que viene siendo
los tipos de ángulos. Vamos a ver algo de los tipos de ángulos, así un breve repaso rapidito, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí lo siguiente, tenemos tipos de ángulos. Tipos de ángulos. Y tenemos el primer tipo, todos los ángulos se clasifican a partir del ángulo rectángulo, del ángulo recto, que es el ángulo que mide 90 grados. Entonces, el primer ángulo que nosotros debemos de conocer es el ángulo agudo. Agudo. El agudo mide menos de 90 grados. ¿Sí? Que viene siendo este. El ángulo agudo. Hasta 89. Hasta 89. ¿Sí? Ese es el ángulo agudo. Ahora continuamos con el ángulo recto. El ángulo recto mide 90 grados, que son todas las esquinas. ¿Sí? Todas las esquinas son el ángulo recto y se pone con un cuadrito, así, 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados. Más de 90 grados. Que sería desde 90 hasta 180. Hasta 179, vamos a ponerle. ¿Por qué? Porque es este. Hasta 179, hasta aquí. ¿Sí? Más de 90 grados, por ejemplo, hasta 179. Hasta acá. Lo que viene siendo el ángulo que mide 180 se le llama ángulo llano. Llano. Mide 180 grados. El ángulo llano. Y se pone así. El ángulo llano mide 180 grados. Y por último tenemos el ángulo perigonal. El ángulo perigonal es el que mide 360 grados. Perigonal. Mide 360 grados. Ese es el ángulo perigonal. El que da toda la vuelta completa. 360 grados. Esos son los tipos de ángulos. Y ahorita los vamos a aplicar en lo que viene siendo algunas mediciones de ángulos. Vamos a ver. Muy bien. Tenemos nosotros lo siguiente. Tenemos las siguientes parejas de ángulos. Tenemos nosotros que cuando se forman dos ángulos dentro de un ángulo recto, se le llaman complementarios, ¿sí? Ángulos complementarios, por ejemplo, el ángulo A y el ángulo B. Ángulo A y ángulo B. Se le llama ángulos complementarios. Ángulos complementarios. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Son aquellos que suman, son aquellos que suman 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, así, y te digo que este mide 30 grados, ¿cuánto mide este? Si te ponen así, por ejemplo, una X. Si se le encuentra el valor de X, ¿cómo lo harías? Fíjate que hay una forma algebraica de hacerlo. Tú lo puedes hacer mental.
lo puedes hacer mental, pero te dicen, si te dicen, escríbelo en forma algebraica, ¿cómo lo harías en forma algebraica? En forma algebraica, X más, haría una línea imaginaria. sí, sería X más 30 es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto suman los dos? La suma de los dos sería... no, 90. Entonces, aquí sería X más 30 igual a 90. Entonces, X sería 60. 60. Pero ¿cómo se hace? Este 30 pasa para acá, ¿qué? 90 menos 30. X es igual a 60. ¿Verdad? Entonces se le resta a 90. Sí, a 90 le vas a quitar eso. O sea, si te pongo yo otro, por ejemplo, aquí, y te digo que este mide 72, y te pongo aquí la X. No importa si yo te lo pongo acá o acá, es lo mismo. Es lo mismo. 72 y este X. ¿Cuánto mide la? Digo porque así te lo pueden poner. Y te lo pueden poner también con una. Con un paralelogramo. Con un paralelogramo, ¿eh? O sea, aquí nada más lo estoy poniendo así. Pero, ¿qué tal si aquí te ponen, por ejemplo, así? Así. Un rectángulo. Y te dicen, ¿cuánto mide la X? Y es un rectángulo. ¿Cuánto mide la X? ¿Y cuánto mide la Y? A ver, X mide 28. Ok. O 18, porque sería X más 72 igual a 90. Este 72 pasa para acá restando y te queda X es igual. 90 menos 72. X es igual. X es igual a 18 grados. 18. Porque si tú le pones 28 sería 100. Sí, sí, sí. Entonces es 18. Sí. Pero observa cómo, ahora fíjate, hay una característica que dice que este ángulo es igual a este ángulo, ¿eh? Este es igual a este y este es igual a este. Ahorita lo vamos a ver en otro ejemplo, ¿sí? Pero observa que aquí tenemos nosotros, estamos aplicando la información de ángulos complementarios. Estamos aplicando esa información de ángulos complementarios, ¿sí? O sea, tú debes de saber que la parejita esta, entre los dos, suman 90. Pero tú lo puedes resolver mediante una expresión algebraica. ¿Sí? Sí. Muy bien. Continuamos.
para pasar la prepa 8? No sé, la verdad. No, yo no sé eso de puntajes. ¿No? No. No sé cómo se maneje, la verdad. La verdad no sé cómo se maneje. Ok. No, pero tú confía en que te va a ir bien. Mira, te voy a mandar también ahorita un rato más eh, un un ¿cómo se llama? Un simulador del examen. Bueno, Sí, para que lo presentes, lo puedes presentar muchas veces y viene de varias materias, ¿sí? sí. Inclusive si tienes un correo, te lo puedo mandar al correo o algo para más fácil o a ver cómo le hago para poder comprimírtelo y poder mandártelo, ¿sí? Sí, mándemelo al correo. A ver, déjame traer una pluma para apuntar tu correo. Sí. A ver, dime el correo Es Keiji Díaz, con K, sí, K-N-J-I Díaz, minúsculas, sí, minúsculas, todo junto. sí, 63 sí. arroba gmail.com. Ok, ahí te voy a enviar lo que son los... te voy a mandar de todas las materias. Te voy a mandar los Sí, cuadernillos de las materias para que les des una que es para leer y uno que es para practicar. Aunque sea de aquí al sábado, lee los que son para leer y te voy a mandar el simulador para que lo practiques ahí en tu casa, en la computadora. gracias. Sí. Muy bien. Ahora vamos a pasar a lo que viene siendo ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. ¿Cuáles son los ángulos suplementarios? Ángulos suplementarios son aquellos que entre los dos miden 180 grados. ¿Sí? Entre el A y B. ¿Sí? Ángulo A más ángulo B es igual a 180 grados. Entonces, si a ti, Kenji, te ponen, por ejemplo, así, y te dicen que este mide 100 y este mide X, ¿cuánto mide este que está aquí? Si entre los dos miden 180, porque ¿cómo se pondría en forma de algebraica? Se pondría X más 100 es igual a 180. Despejas la X y te queda X es igual a 180 menos 100. X es igual a 80.
Y este te lo pueden poner de cualquier forma, ¿eh? Te lo pueden poner de cualquier forma, o sea, te lo pueden poner también así. Y si te dicen que este mide 130, ¿cuánto medirá este? Mediría 60. O 50. Digo, 50, perdón. Sería X más 130 es igual a 180. Despejas de la X, te queda X es igual. Fíjense cómo aquí utilizas el álgebra. 180 menos 130. X es igual a 50. ¿Sí? Esta línea te la pueden poner como sea, ¿sí? Mientras sea una línea recta. Ahí te pueden poner, por ejemplo, este de aquí de abajo. Y te pueden decir que este mide 70. ¿Cuánto mide este? Es lo mismo, viene siendo lo mismito, ¿sí? Porque son dos ángulos que están en una recta. Entre los dos miden 180. Sería X más 70 es igual a 180. Despejas la X y te queda X es igual, 70 pasa para acá, 180 menos 70. X es igual a 110. ¿Sí? Porque son dos ángulos suplementarios. Entre los dos suman 180. Muy bien. 180. Ahora, vamos a ver cuando son opuestos por el vértice. Cuando tenemos nosotros ángulos opuestos por el vértice, tendríamos de la siguiente manera. Cuando tenemos nosotros así, tenemos por ejemplo opuestos por el vértice. Vamos a poner aquí. Opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que miden lo mismo, pero que están opuestos. Por ejemplo, tú tienes así y te dicen que este mide, observa, si este mide 70, vamos a ponerle 120. 120, este que tienes aquí abajo va a medir lo mismo. 120. Ahora, si tú observas esta línea entre este y este miden 180. Entonces, ¿cuánto va a medir este? ¿Dónde? ¿Cuánto mediría este? Mediría 60. 60. ¿Y este de acá? 60. También 60. ¿Sí? Ahora, a ti, fíjate, es que a ti te ponen así, mira, por ejemplo, te ponen así. Te ponen un triángulo y te dicen, ¿cuánto mide este? Mediría lo mismo, 150. No, porque no está opuesto por el vértice, es la línea, es esta línea. Observa la línea, mira, observa la línea. ¿Cuánto mide los que están en la misma línea, juntos? Es un ángulo llano. 180. Entre los dos. Entre los dos. Entonces, ¿cuánto mide la X? 180. 180. Espérame. Si este mide 150, ¿cuánto falta para 180? 30. 30. ¿Y cuánto mediría este?
y este El- son opuestos por el vértice. Este mide igual que este y este igual que este. y es lo mismo. O sea, ¿este cuánto? Mide igual que este porque es opuesto por el vértice, mira. Por eso te puse aquí este. Este mide igual que este. Por ser opuesto por el vértice. Este mediría 30 y este mediría 150.
Muy bien, ya volvimos. Ahí estamos nosotros con esos ángulos cuando son opuestos por el vértice. ¿Sí? Cuando los ángulos son opuestos por el vértice, mide lo mismo el que está enfrente. ¿Sí? Se lo voy a poner. Cuando son ángulos opuestos por el vértice, miden lo mismo el que está enfrente. O sea, yo te puedo poner otro ejemplo. Te puedo poner, por ejemplo, y decirte de dos ángulos así. Y decirte que este mide 35. Este de acá también va a medir 35. Mide 35. Y este va a medir lo que le falta, o sea, 95. No, perdón. Entonces, 145. ángulos opuestos miden lo mismo. Miden lo mismo. Pero entre la misma raya, fíjate, entre la misma raya va a medir 180. Porque están sobre esta raya. Y este también. Que fue lo que ahorita vimos. ¿Sí? Fue lo que ahorita vimos. Que este era 35 con 35. 145 con 145. ¿Sí? Muy bien. Fíjate que esto que estamos viendo te lleva a ti al tema de dos rectas paralelas cortadas por una transversal. ¿Sí? En el tema de dos rectas paralelas cortadas por una transversal sería de la siguiente manera. Muy bien. Nosotros, por ejemplo, cuando tú tienes dos rectas paralelas cortadas por una transversal, dos rectas paralelas cortadas por una transversal, así. El tema de dos rectas paralelas, dos paralelas cortadas por una transversal. Cuando tú tienes así, sería así, dos paralelas cortadas por una transversal. Observa, mira, si a ti te dan este ángulo, con este ángulo, tú puedes saber, le voy a poner letras, tú puedes saber, le voy a poner A, B, C, D, E, F, G, H. Y tú puedes saber todas las medidas. A, B, C, D, E, F,
G y H. ¿Cuánto mide la B? Para empezar, ¿cuánto mide la B? A ver. Acuérdate que entre los dos, ¿cuánto miden entre los dos? Porque están en la raya, están en la misma raya. Los que están en la misma recta miden 180. Sí, porque es la raya. Es la del ángulo llano. ¿Cuánto mide la B? No. ¿Cuánto falta para 180? Para 180. ¿Cuánto falta? ¿Ciento qué? 120. 120. Este mide 120. Y este, fíjate, este C mide igual que este. Y este D mide igual que este. Entonces, ¿cuánto mide la C? La C mide lo mismo que a 60. ¿Y la D? Y la D mide 120. Y la E, fíjate, la E. Si tú... Mide, Esta. E mide 60. 60, exacto. Porque mide igual que esta. Sí. ¿Y la F? La F mide 120 de la mide. ¿Y la G? 60. ¿Y la H? La H mide 120. Muy bien, muy bien. Fíjate, ahora, esto a ti te pueden dar nomás un solo ángulo. Es más, yo te le puedo poner más para acá, así, Kenji, mira. Yo te le puedo poner así y ponerle así muchos. Todos van a medir lo mismo. Todos miden lo mismo, porque son paralelas. Son paralelas. ¿Sí? Sí. Entonces, todas esas miden lo mismo. Y hay unos nombres que se les llama alternos internos, por ejemplo. Alternos internos. Los alternos internos son los que están enfrente, adentro. Enfrente, adentro. Aquí le voy a poner. Enfrente, adentro. ¿Cuáles son los alternos internos? Que son iguales. Sería C y E, punto y coma, D y F. Alternos internos. C y E, D y F. Miden lo mismo. Observa cómo este mide 120, 60. 120, 60. 60, 120. O sea, este con este y este con este. Ahora, Y cualquiera puede ser alterno y interno. los que están adentro. Por eso es alternos internos. Alterno significa enfrente. Interno, adentro. Adentro de las paralelas. Adentro de las paralelas. Y luego existe alternos externos. Alternos externos es enfrente, afuera. Afuera de las dos vías. Afuera de las paralelas. Por ejemplo, la A, ¿con cuál? Con la G. Con la G. A y G. Y la B, Con la H. B y H. Fíjate, son alternos internos. Adentro. Adentro, pero enfrente. Alternos externos. Adentro, enfrente, pero afuera. Enfrente, afuera. Enfrente, afuera. ¿Sí? Ahora, hay otros que se llaman correspondientes. ¿Cuáles son los correspondientes? Los correspondientes son aquellos que están en la misma posición. Misma posición. Y son 4 parejas. Los correspondientes son 4 parejas. Que vendrían siendo, por ejemplo, A con la E. A y E. Con la E.
Y luego la B con la F. con la F, La C con la G. con la C, Y la D con la H. Ahora, existen también los ángulos colaterales. Colaterales internos y colaterales externos. ¿Sí? Ahí lo voy a poner. Colaterales internos están del mismo lado de la paralela, pero suman 180. Por ejemplo, colaterales internos, voy a poner mismo lado de la transversal. Mismo lado en la transversal. Pero si son internos, por dentro. Por dentro. Suman 180 grados. Por ejemplo, colaterales internos son este con este y este con este. ¿Sí? Los colaterales internos, porque luego acá está colaterales externos. Acá le voy a poner colaterales externos. Mismo lado de la paralela, pero por fuera. ¿Sí? Colaterales internos y colaterales externos. Los colaterales internos serían estos. Los internos serían C con F, C y F, y D y E. D y E. Colateral externo, A con H y B con G. Esto es cuando estamos hablando de dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Vamos a ver aquí a los temas que tenemos aquí. Dice, nos vamos a ir a esta parte que dice triángulos y cuadriláteros. Vamos a ver triángulos, cuadriláteros, clasificación, polígonos. Ya vimos lo de los ángulos. Y nos falta lo que es criterios de semejanza, simetría axial, simetría central. Nos faltan varios temas de geometría. Pero como estamos viendo esto de las rectas, vamos a pasar ahora a lo que viene siendo los criterios, las propiedades de cuadriláteros, de triángulos y de polígonos. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que viene siendo
el tema de... Primero vamos a ver los triángulos. Vamos a ponerle tema, clasificación y propiedades de los triángulos. Y propiedades de triángulos. Y tenemos nosotros, por ejemplo, los triángulos se clasifican, inciso A, según sus lados. Y ya sabes que los triángulos tienen 3 lados, ¿sí? Entonces, se clasifican según sus lados en equilátero. ¿Cuál es el equilátero? 3 lados iguales. Así, 3 lados iguales. Y luego, ¿cuál sigue? ¿Cómo se llama este? Que tiene 2 lados iguales. Isósceles. 2 lados iguales. Y el que no tiene ningún lado igual, empieza con E. Ningún lado igual, el escaleno. ¿Sí? Ahora, si nos vamos con según sus ángulos, según sus ángulos tenemos el primero, que es el triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Cuál es el triángulo acutángulo? 3 ángulos agudos. 3 ángulos agudos. Tres ángulos agudos. Ahora sigue el triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Cuál es el triángulo rectángulo? Un ángulo recto. Todo esto que te estoy escribiendo es para que lo vuelvas a practicar en tu casa, ¿ok? Un ángulo recto. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo. Obtusángulo. Un ángulo obtuso. Ahora tenemos lo que son las propiedades. Propiedades de los triángulos. Te voy a poner tres propiedades de los triángulos. Ahí va. Propiedades. Propiedades son como leyes. No es una ley, porque no está científicamente escrita, pero sí es una regla. Es una regla. Propiedad 1. Propiedad 1. La suma de los 3 ángulos interiores es 180 grados, exacto. O sea, A más B más C, 180. Ángulo A más ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Esa es una propiedad. Se tiene que cumplir a fuerzas. La otra propiedad, número 2. Tienen 3 alturas. Todos los triángulos tienen 3 alturas. Yo si tengo, por ejemplo, un triángulo así. Si yo tomo como base este lado, la altura sería esta. Altura 1. Si yo tomo como base este lado, la altura sería esta. Altura 2. Y si yo tomo como base este lado, esta sería la altura. Altura 3. ¿Sí? Todos los triángulos tienen 3 alturas. Por si te ponen a ti, escribe falso o verdadero. ¿Todos los triángulos tienen 3 alturas? Sí, todos los triángulos tienen 3 alturas. Número 3. Otra propiedad de los triángulos. La suma de sus lados menores, debe ser mayor al lado mayor. Y te lo voy a poner con otro color para que lo puedas ver bien. Ahí va, mira, por ejemplo, si yo tengo un triángulo así, y este mide 2, 3 y 8.
yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los lados menores? ¿Cuánto miden los lados menores? ¿Cuánto miden los lados menores? 5. Sí, la suma de 5. ¿Y es mayor a 8? No. Entonces no se forma. No existe. No se forma. No se forma. ¿Qué significa no se forma? Que no existe un triángulo que mida 2, 3 y 8. No existe. No se forma. Porque es una propiedad. Que la suma de los dos lados menores debe de ser mayor al tercero. Es como este, mira. Por ejemplo, este. ¿Cuánto suman los lados menores? ¿Dónde? ¿Cuánto suman los lados menores de ese? 11. 11. ¿Es mayor a 8? Sí. Entonces sí se forma. Porque la suma de los dos lados menores debe de ser mayor al tercer lado, al lado mayor. Entonces sí se forma. En el de arriba no se formó. En el de abajo sí se forma. ¿Sí? Esto es lo que viene siendo triángulos. Ahora vamos a ver cuadriláteros. Vamos para allá. Fíjate que en esto de la... Si yo te pregunto a ti, Kenji, ¿cuándo se ocupa? ¿En qué triángulo de todos estos que tenemos aquí? ¿Cuándo se ocupa Pitágoras? ¿En cuál triángulo? ¿En cuál triángulo utilizas Pitágoras? El recto. En este, nada más en este. ¿Sí? O sea, una pequeña recordadita de lo que es Pitágoras. En el triángulo rectángulo, tú tienes aquí este triángulo. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula de Pitágoras? C al cuadrado. ¿Qué más? C al cuadrado más. C al cuadrado es igual. Es igual a al cuadrado más al cuadrado. Muy bien. Y luego, si a ti te doy, por ejemplo, el 5 y el 2 y el 3, el 4, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Esta es la A, esta es la B y esta es la C, ¿verdad? Sí. Y luego, ¿cómo se hace? Díctamelo. C al cuadrado igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Muy bien. Y luego, C al cuadrado es igual a 7. porque es 3 por 3. 3 por 3. Ah, sí, sí. A 3 por 3 más. Digo, perdóname. A 9 igual a 16. Más 16, más 16. Y luego, C cuadrado es igual a 25. Como tú quieres encontrar el cuadrado, quieres encontrar la pura C, pasa en forma de raíz. Y te queda C igual a 5. ¿Verdad? Bueno, pero esto es aquí, nada más. Vamos a ver clasificación y propiedades de cuadriláteros. Según sus lados. De cuadriláteros ahora. Según sus lados, los cuadriláteros se clasifican en 4 lados iguales. ¿Cuáles son los que tienen 4 lados iguales? El cuadrado y el rombo. Lo voy a poner aquí en chiquito. Cuadrado, cuadrado y rombo. Ahora, dos pares
de lados iguales. ¿Cuáles tienen dos pares de lados iguales? El rectángulo y el romboide. Rectángulo y romboide. Rectángulo. Rectángulo y romboide. Un par de ángulos, un par de lados iguales. Un par de lados iguales. ¿Cuál tiene un par de lados iguales? Viene siendo ¿El triángulo? no, porque es cuadrilátero. No, son puros que tienen 4 lados. Ok. Trapecio. Este trapecio se le llama trapecio isósceles. Trapecio isósceles. Y el trapecio recto. Trapecio recto. Trapecio isósceles y trapecio recto. Ahora, ningún lado igual. Ningún lado igual. Ningún lado igual. Tenemos al trapezoide. Trapezoide. Ahora, aquí pusimos la clasificación según sus lados. Ahora vamos a ponerla, inciso B, según sus ángulos. Según sus ángulos. Según sus ángulos, de igual manera, tenemos nosotros lo que viene siendo 4 ángulos iguales. 4 ángulos iguales. Fíjate que aquí, en 4 ángulos iguales, tenemos al cuadrado y al rectángulo. Cuadrado y rectángulo. Si yo te pusiera 2 pares de ángulos iguales, en 2 pares de ángulos iguales tenemos al rombo. Fíjate que el rombo puede tener los lados iguales, el rombo, pero no los ángulos, ¿sí? El rombo, por eso el rombo es diferente al cuadrado, porque el rombo puede tener los lados iguales, sí, como acá, tiene los lados iguales, el rombo, pero los ángulos no son iguales. Tiene 2 ángulos agudos, 2 agudos y 2 obtusos. Este es igual a este y este es igual a este. Es el rombo. Rombo. Este es el cuadrado, rectángulo, y acá 2 pares de ángulos iguales sería el rombo, el romboide y el trapecio. Rombo, romboide y trapecio isósceles. Bueno, aquí nomás rombo y romboide. Rombo y romboide. Un par de ángulos iguales. Un par de ángulos iguales. Ahora sí, en un par tenemos el trapecio isósceles y el trapecio recto. Y ningún ángulo igual, el trapezoide. Trapezoide. Ahora vamos a ver las propiedades. Propiedades. Propiedades de cuadriláteros. Propiedades. Propiedades de cuadriláteros. Como propiedades de cuadriláteros tenemos la siguiente. Número 1. La suma de sus 4 ángulos, ¿cuánto da? ¿Dónde? La suma de sus ángulos es ¿cuánto es la suma de los 4 ángulos interiores? Lo doble del triángulo. ¿Doble del triángulo? La suma de sus ángulos interiores es 360 grados. La suma de los ángulos interiores
Independientemente qué cuadrilátero sea. La suma de los cuatro va a dar 360. Sí. Ahora, número 2. Segunda propiedad. Segunda propiedad. Tienen 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos. La tercera propiedad. Tienen 2 diagonales y al trazar una se forman 2 triángulos iguales. Es decir, tú tienes por ejemplo aquí un romboide. Si tú le pones una diagonal, se forman 2 triángulos iguales. Eso sería lo que es el propiedades de los cuadriláteros. Espérate. Sí. Bueno, Kenji, el día de hoy lo vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Mañana nos veríamos a la misma hora. Vamos a continuar con geometría. A ver, al rato me pongo de acuerdo, para ver qué temas vamos a ver y si vamos a tener que ver más días. Sí. Bueno, nos vemos. Bien, profe. Adiós. Bye.